Muy buenos días, qué bendición estar en este lugar tan precioso y hemos disfrutado muchísimo esta participación y felicitamos al equipo de arte de esta iglesia y realmente nos llevaron a una realidad que viven muchas parejas y hoy queremos compartir un tema, los tuyos, los míos y los nuestros. Bueno, hoy va a ser Orlando el que va a estar compartiendo y nos da mucho gusto estar aquí. Yo quiero leer un versículo en Salmos capítulo 22, verso 27, y dice: se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti. Queremos decirle que en Cristo Jesús hay esperanza para todas las familias, para todo tipo de familias. Hay una palabra de bendición, hay una palabra de esperanza, hay una palabra de restauración. No importa cuál sea nuestra condición, en Él hay bendición y Dios quiere transformar nuestras familias, ya sean los tuyos, los míos y los nuestros. Dios siempre tiene esa palabra y Él tiene hoy un mensaje para llevarnos a nosotros a poder encontrar respuestas, soluciones y esperanza para cada uno de nosotros como familias. Realmente damos muchas gracias y los felicitamos a ustedes por ser una iglesia que hace un esfuerzo para bendecir a las familias. Gracias, muy buenos días a todos los que están en este lugar acá y a los que nos están siguiendo también en esta transmisión. Nos sentimos muy honrados, muy contentos de estar en esta hora pudiendo compartir con ustedes este mensaje y de verdad que animamos que todo lo que ustedes han aprendido durante este fin de semana largo que han tenido, y no sé si han tenido durante otros días también la oportunidad de estar siendo ministrados, de recibir algunas indicaciones, algunas instrucciones de parte de los principios que la Biblia nos tiene para nosotros en nuestra vida en familia, pues que tengamos la intención de no solamente ponerlo en práctica, sino de salir adelante siempre, porque creemos que el matrimonio, la familia, según el diseño de Dios, sí funcionan. Amén. ¿Creen esto conmigo? Muy bien, perfecto. Me han dicho que ustedes son una congregación linda, una congregación que participa, así que les animo y les motivo a que ustedes en este tiempo, ustedes tengan una actitud de darle la parte al Señor, una parte al Señor para que Él tenga la oportunidad de trabajar en nuestras casas. Muchísimas gracias, mi amigo, para que tenga la oportunidad el Señor de trabajar en nuestras casas. Quiero que me acompañe, más bien quiero leerles una historia primeramente, para iniciar en esta mañana. Leerles una historia que puede ser la historia de cualquiera de nosotros en realidad. Es una historia de un hombre llamado, lo vamos a llamar José en este momento. Y quiero leerlo porque no quiero hacerlo muy extenso. Quiero irme entonces al punto directamente leyéndole la historia. Dice así: esta es la historia de un hombre al que simplemente llamaremos José. José, el cual venía de una familia un tanto particular y que debió, previo a su boda, tomar una decisión realmente valiente. José venía de una familia que en algún momento había sido de las más importantes de su ciudad, gente acaudalada y de mucho poder, que gozó de un buen nombre hasta hubo gente de gobierno en algún tiempo lejano. Sin embargo, decisiones equivocadas hicieron que la alguna vez poderosa familia poco a poco fuera perdiendo ese impacto que tenía en su comunidad. Así encontramos que dentro de la familia de este hombre, que uno de sus ancestros había tenido gemelos, pero no eran dos gemelos comunes y corrientes, eran gemelos que habían nacido de su nuera. Imagínense nada más, el suegro y su nuera habían procreado gemelos. Este obviamente había sido un evento escandaloso en la ciudad, muy notorio en aquel momento, y de hecho aún, aunque había pasado mucho tiempo, aún se conversaba entre las casas de aquella ciudad lo que había sucedido con aquella familia. Además, en su familia se sabía que una de sus abuelas había sido en sus años de juventud una mujer muy alegre. Y aparte de eso, también era una inmigrante de un pueblo cercano. También en su nación, en su ciudad o en su familia, había también inmigrantes de naciones no muy queridas por la gente de aquella ciudad.
Todo esto también se lo recordaban de cuando en cuando al joven que hoy llamaremos José. La historia de su familia es una historia que reúne a por lo menos 14 de sus familiares ocupando cargos públicos en el gobierno. 7 de ellos les habían comprobado actos de corrupción realmente serios. Incluían faltas morales, faltas éticas. Es más, aún los mejores de ellos, los mejores que se recordaban como los modelos, digámoslo así, a ellos se les había también imputado algunos cargos también, y se les había comprobado de paso. Por ejemplo, uno de ellos afrontó cargos de asesinar al esposo de su amante y algo así por el estilo. Además, se sabía que de otros 3 funcionarios públicos que eran familia directa de él, que habían sido tan terribles y simplemente que la familia había preferido ignorar que ellos en algún momento habían sido parte de su familia. Situaciones como estas se habían hecho que en la familia cayera a menos, y en este entorno y con esa carga de herencia familiar, José tan solo alcanzó a ser un simple artesano que vendía sus servicios como un trabajador independiente en su humilde barrio en esa gran ciudad. Como el amor llega a todos y sin fijarse en el estatus o en la condición de ellos, José también se enamoró y había empezado una relación con una joven mujer de su humilde barrio. A duras penas pudo ahorrar lo suficiente para formalizar el compromiso, y no pasó mucho tiempo en que llegó a los oídos de José, por boca de terceros, que su novia estaba embarazada. Como él no había estado con ella, era obvio entonces que ella le había traicionado. Así que José, dolido y triste, tomó sus cosas y pensó irse, meditó seriamente en irse de aquella ciudad que tanto amaba, pero que también le había traído tantos dolores a su corazón. Sin embargo, algo que como que provenía del cielo tocó su corazón y nació en él una convicción de que era tiempo de acabar con aquellos malos tiempos de su familia. Y luego de conversar con la chica y de escuchar sus argumentos, tomó una decisión en paz en su corazón de que le haría frente a aquella situación. Así que se casaron, tuvo la oportunidad de criar a aquel bebé como si fuera hijo suyo, y además de eso tuvo por lo menos otros 4 hijos en su relación. José no tenía claro cuando tomó aquella decisión del alcance que iba a tener aquella determinación de decidir apadrinar a aquella joven que estaba encinta, que estaba embarazada, y honrar el compromiso que tenía con ella. Porque esta decisión marcaría la diferencia no solamente en su familia, sino en la familia de su comunidad de aquel entonces, y marcaría también la diferencia en las familias aún de nuestros tiempos. Porque sí, este niño al crecer llegaría a tener un trabajo notorio, influenció las ciudades de su tiempo e influenció también los tiempos, tanto así que hoy todavía hablamos de él. Porque sí, este niño era Jesús, y José, que en realidad se llamaba José, fue el padre adoptivo o el padrastro de aquel niño al cual había sido encomendada la labor de ser el Salvador y el Redentor de la nación. Si usted trae su Biblia, quiero que vaya conmigo al libro de Mateo rápidamente, al capítulo 1, versículo 1. Porque la historia, y ahí en pantalla ustedes van a tener ese árbol genealógico una vez más. La historia de este joven, de este niño llamado Jesús, es una historia como la de muchas de nuestras familias. Este niño creció, ciertamente era un niño especial, era un niño que tenía una comunión con Dios desde el puro inicio, pero no podemos dejar de imaginarnos cómo este niño, al inicio del tiempo, quizá muchos llegaban y le decían: hey, él es el hijo de María, pero no sabemos de quién, porque José se hizo cargo de él y se hizo cargo de ella, pero realmente no sabemos quién es el papá de este jovencito. Y este niño creció bajo una influencia
y en medio de una carga generacional que venía afectando, no desde ese mismo momento, sino desde mucho tiempo atrás, la carga generacional que traía su familia. Porque sí, y ahí en pantalla ustedes podrán verlo, muchos de sus ancestros, de hecho, la historia de este hombre que tuvo gemelos con su nuera es una historia real. Se trata de Judá y de su nuera Tamar. Y le nacieron uno de los hijos que nació, uno de ellos llamado Farés. Este está inmerso en la misma línea que llamamos en la Biblia la línea mesiánica. O sea, de él permanece esa sangre. Hay también gente como Rahab, que fue una prostituta en Jericó, y que esta mujer fue hallada, su fe, como digna de ser tomada en cuenta, y fue también inserta dentro de la línea mesiánica. Lo mismo pasó con Ruth, la moabita, y así con muchas otras personas. Y vamos a ver brevemente en el caminar de este tiempo, de estos minutos que vamos a estar tratando este tema, cómo la Biblia, que está escrita en clave familia, no nos llega a nosotros los desafíos y las demandas que tenemos nosotros en nuestra vida familiar. No nos llega en ningún momento de que esta es una realidad a la cual nosotros tenemos que enfrentar, confrontar y sacar adelante. En el principio, allá en Génesis 1, Génesis 2, nosotros encontramos un llamado muy especial de Dios para las familias. Dios formó la familia como la institución que gobernara el mundo. Dios no pensó en gobiernos civiles, Dios no pensó en iglesia, Dios pensó simplemente en un núcleo llamado familia. La familia le fue dada desde aquel entonces en Génesis, le fue dado la tarea de llevar a las siguientes generaciones el conocimiento de Dios. Pero desde Génesis 3, la familia viene enfrentando una serie de desafíos, una serie de retos constantemente, y hoy en día, nosotros en este tiempo que nos está tocando vivir, un tiempo globalizado donde no solamente encontramos ya la influencia negativa de la sociedad, sino el compromiso de la sociedad de cambiar el patrón y cambiar la idea que nosotros debemos tener de familia. Nosotros hoy, nuestras familias y las familias de nuestros hijos, nos enfrentamos a una serie de desafíos y de retos como quizá nunca antes las familias de la historia han debido enfrentar. Y las familias que llamaremos en este tema, en este concepto, dentro de los míos, los tuyos y los nuestros, tal como nuestros hermanos estuvieron muy brillantemente representando, estas familias a las que llamaremos familias reconstituidas o que la sociedad llama familias ensambladas, son las familias con las cuales nosotros como iglesia muchas veces no hemos querido lidiar, pero que realmente en nuestro propio ser como iglesia nosotros tenemos constantemente la participación de familias de este tipo. Ahora, quizá ustedes que hoy están acá sentados o ustedes que están mirándonos a través de esa transmisión, podemos nosotros pensar de que somos familias de segunda mano o somos una familia de segunda clase. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia y viendo lo común que es la Biblia al mencionarnos este concepto de familias reconstituidas, nosotros debemos pensar por un momento, ¿será entonces que dentro de lo dañino, estos daños colaterales que se han dado dentro de las constituciones familiares, ¿será que Dios está pensando también en este tipo de familias? Déjeme decirle que yo creo que sí. Dios está pensando en que las familias reconstituidas, esas familias de las que en breve vamos a mencionar un poco cuál es la dinámica que tenemos a lo interno de nuestras iglesias y cuál es la dinámica que tenemos como país también. Son familias que están siendo consideradas por Dios desde el puro inicio del llamado a ser una familia que deje legados generacionales. Son familias que han sido tomadas en cuenta y nunca, nunca, nunca van a ser familias de segunda clase. Dios ha considerado, y creo que el hecho de que Jesús o de que Dios en su plan maravilloso considerara de una manera especial el proveerle un padrastro a Jesús, un padre humano
que asumiera ese rol de papá, que asumiera ese rol de figura paterna, de alguna manera estaba allí mismo en su esencia redimiendo a todas aquellas familias que han pasado por distintas dificultades. Y por muchas dificultades, entre las cuales podemos nombrar algunas de ellas. Tenemos una lámina que queremos mostrar acerca de los tipos de familias que nosotros podemos encontrar. Ciertamente encontramos dentro de estas familias ensambladas o familias reconstituidas, familias que provienen o que se forman donde ambos vienen de un divorcio y vienen con hijos. El caso de Miguel, y no recuerdo el nombre de su pareja, que vienen con cada quien con su paquetito. Ya no solamente traemos nuestro bagaje emocional, sino que traemos también un bagaje que viene caminando en dos piecitos, ¿verdad? Vienen ahí, algunos vienen con 2, 3, 4, con un paquete grande. Y cuando encontramos familias de este tipo, nosotros, Mercy y yo, que trabajamos con familias, nos decimos que el reto más grande debe ser enfrentarse a una realidad de esta. Y estamos orando para que haya no solamente una gracia sobrenatural sobre las familias reconstituidas, sino el poder generar y traer lo más pronto posible recursos para poder bendecir a través de la iglesia a cada una de estas familias. Así que estén orando con nosotros porque ya hay recursos que necesitamos pasarlos al español para poder bendecir a las familias reconstituidas de este tipo. También hay familias que provienen de un divorcio, ambos con hijos o solamente uno de ellos con hijos. Hay familias que se constituyen donde vienen de un divorcio, tal vez uno o los dos, pero vienen sin hijos. Hay divorciados con hijos que se casan con un soltero. Hay viudos también. Hay una multitud. La configuración es posible que nosotros podemos encontrar de lo que es una familia reconstituida es algo inimaginable. En la siguiente lámina vamos a ver un poco lo que nos da el censo, el último censo nacional, que es el censo del año 2011. Toca para este año 2021 y estamos, de alguna manera debemos orar para que esto se pueda dar, porque nos va a dar a nosotros una actualización importante acerca de la constitución familiar y de cómo nosotros, los que trabajamos con familia, podemos tener datos frescos para poder alcanzar y poder trabajar de una manera más eficiente con los nuevos tipos de familia que se están levantando. Encontramos ahí, por ejemplo, que el 78% de los tipos de familia en el año 2011, en nuestro último censo, no estaban constituidos por la familia de papá y mamá y sus hijitos, sino que eran familias que tenían configuraciones diferentes y algunas de ellos familias reconstituidas como las del ejemplo que ellos nos actuaron acá. Así que es importante que nosotros como iglesia, y aquí quiero hablar a la congregación y a ustedes que nos están mirando también a través de esta transmisión, que nosotros tengamos claro de que nuestra realidad país y nuestra realidad en cada una de nuestros barrios y ciudades es una realidad en la que tenemos que entender y comprender que siempre ha sido la voluntad de Dios. No que existan estas familias reconstituidas, pero sí que a través de ellas, que por la dureza de nuestros corazones hemos tenido que conformarlas y formarlas, que siempre ha sido la intención del Señor de que haya una bendición que repose en cada uno de esos hogares. Y nosotros como iglesia estamos llamados entonces a proveer recursos, a pensar en ellos, y alabo y bendigo el momento en el que este tema se incorporó y por la gracia del Señor nos permite a nosotros compartir. Pero alabo y bendigo ese momento en el que esta iglesia pensó en su ser como equipo pastoral, pensó la necesidad de que haya un tiempo, de que haya un esfuerzo, de que sea necesario ya no considerar a las familias reconstituidas familias de segunda clase, sino el pensar en las familias como el foco, el deseo de Dios, el objetivo de Dios para traer bendición a cada uno de estos hogares. Se menciona entonces en la Biblia las familias ensambladas, las familias reconstituidas. Pero, ¿qué se habla de ellas? ¿Qué habla la Escritura acerca de las familias reconstituidas? Déjeme decirle que lo primero que encontramos es
que el deseo de Dios es bendecir a toda familia. ¿Puede usted decirlo conmigo? El deseo de Dios es bendecir a toda familia. ¿Qué le parece si lo dice en voz alta? El deseo de Dios es bendecir a toda familia. No hay familias que Dios no desee bendecir. Eso es lo que significa este asunto. Cuando vamos a Génesis capítulo 1, verso 28, encontramos allí una palabra clave. Dice que Dios formó del polvo al hombre, luego hizo toda esa operación milagrosa de sacar de la costilla a la mujer y todo eso tan lindo que nos narra el libro de Génesis. Y dice la Escritura que una vez que los hizo y los formó, dice que Dios los bendijo. Dios bendijo a aquella familia, aquella primera o protofamilia que podemos decir. Dios la bendijo desde el puro inicio. Lo primero que hubo en su corazón fue el deseo de bendecirla. Y en ese momento Dios la bendijo y les dijo: llenen la tierra, juzguen, o sea, gobiernen la tierra, de tal manera que ustedes al llenar la tierra puedan pasar de generación a generación, puedan pasar a las siguientes generaciones el conocimiento perfecto de Dios. Y ese conocimiento perfecto de Dios incluye a un Dios misericordioso, a un Dios que nos bendice con su gracia. Aún no mereciéndolo, porque a partir de Génesis 3, como ya lo hemos mencionado, aún no mereciéndolo nosotros, Dios ha bendecido las familias y Dios ha preservado el corazón de las familias a pesar de todo el ataque satánico y mundano que hay para derribar la idea de familia que está en el corazón de Dios. Dios está protegiéndola. Y yo quiero que usted, mi estimado amigo o amiga que está hoy en este lugar o que nos está siguiendo por la transmisión, que ustedes se vean como los depositarios de poder llevar a las siguientes generaciones esa idea de Dios. Los que han visto El arte de ser padres, una de las áreas, de las escenas que más me impacta, es cuando Brian Loris dice: tengo por sumo gozo el saber que la tarea que está en mí es entregarle a mis hijos la idea correcta de Dios. De tal manera, dice él, que cuando ellos tengan 20, 30, 40 años de edad, la idea que ellos tengan de Dios fue la idea que yo les sembré en su corazón. Y todos nosotros hemos sido llamados a este esfuerzo. Tal vez usted se puede preguntar en esta hora: ¿para qué existe la familia? ¿Por qué es que a pesar de haya conocimiento o no del Dios en el que nosotros estamos confiando, en las distintas sociedades paganas o sociedades cristianas o sociedades que buscan el conocimiento de un Dios todopoderoso, en todas las sociedades siempre la familia es el núcleo de esas tribus, de esos clanes, de esas ciudades? No importa a lo largo, en qué momento de la historia nosotros nos posicionemos, siempre la familia va a estar ahí presente. Por eso tu familia es importante. Y si estás aquí al lado de alguien que es tu familia, yo sé que los que estamos hoy sentados así en burbujas, en grupitos de 3 o 4, es porque somos familia. Creo que es un momento donde usted puede estirar su mano y así apuñarse ahí, apiñar las manos de sus hijos, de su cónyuge, y poder decir el propósito por el cual Dios nos ha constituido. No importa que seamos una familia reconstituida, el propósito por el cual Dios nos ha constituido es para dejar un legado de bendición a la siguiente generación. Y haga un propósito en su corazón, que esto sea una realidad en sus generaciones. ¿Quiere hacer este propósito conmigo? Amén. Okay, lo hemos hecho, en mi casa lo hemos hecho, de que nuestras generaciones conozcan la verdad de Dios, a pesar de que nuestras dinámicas de familia no sean tal vez las dinámicas más apropiadas, ni sean las dinámicas que estén enmarcadas en el plan perfecto del Señor. Génesis capítulo 12, versículo 3, la promesa dada a Abraham dice: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Cuántas familias van a ser benditas en él? Todas las familias de la tierra. Y todas, no solamente en ese momento, sino a lo largo y ancho de la historia de la humanidad. Todas las familias están en el corazón de Dios para ser benditas.
Más adelante Pablo retoma esta promesa y la trae en el contexto de su tiempo, ya el tiempo de gracia, el tiempo del Evangelio. Y Pablo vuelve a citar en Gálatas 3:8, en ti, o sea, en Jesús, serán benditas. Se traduce como todas las naciones de la tierra, pero entendamos que las naciones están constituidas por familias y que el núcleo central de toda sociedad es y seguirá siendo la familia. Así que la familia reconstituida, Dios la honra también. Dentro del plan perfecto de Dios no estaba que hubieran este tipo de rupturas, no estaba el que hubiera este tipo de carencias y que hubiese necesidad de reconfigurar otros modelos familiares. Pero como se dio dentro de lo sucedido allá en Génesis 3, Dios empezó a asumir un papel protagónico en estas relaciones, en estas dinámicas a veces tóxicas y nocivas que se dan en los núcleos familiares reconstituidos, pero Dios empezó a operar ahí y empezó a mover y a hacer de estas familias, familias de bendición. En Mateo capítulo 1, versículos del 1 al 16, encontramos la genealogía de Jesús. No la vamos a leer, yo se los dejo de tarea, que usted lo lea en su casa. Pero ahí encontramos algunos personajes y estos personajes vivieron relaciones reconstituidas, vivieron relaciones donde ellos tuvieron esta disyuntiva: están los míos, están los tuyos y están los nuestros. Encontramos primeramente a Abraham, ahí se menciona a Abraham. Abraham tuvo hijos con Sara y con Agar. Y aquellos dos chicos iban creciendo, Isaac e Ismael iban creciendo juntos y tenían sus rencillas y tenían, ¿verdad?, que yo soy mejor, que yo soy esto, ¿verdad?, que yo soy morado, que yo soy manudo. Todas esas luchas que se tienen a lo interno de estas dinámicas, como lo vimos ahora con Carlita y con Rocío, ¿verdad?, típicas, ¿verdad?, con esos modos tan especiales de comunicar con la mirada, ¿verdad? Me recuerdan a Mazinger Z con sus rayos fotónicos, ¿verdad?, fulminando a las relaciones, ¿verdad?, a aquellos que están enfrente de él. Este tipo de cosas las vivió Abraham. ¿Pueden usted imaginarse a los padres de dos grandes pueblos, el pueblo árabe y el pueblo israelita, allí ellos creciendo juntos, que no compartían no solamente cuarto y carritos, no compartían prácticamente absolutamente nada? Y esas dinámicas, cuando Abraham hace echado a Isaac y a Agar, y cómo Dios lo rescata. ¿Por qué? Porque Dios es el Dios que hace habitar, dice el salmista, al desamparado en familia. Dios tiene misericordia y Dios tiene, a pesar de que no ser el plan perfecto del Señor, Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros. Y si tú hoy aquí en este lugar o a través de la transmisión que nos estás mirando, estás pensando, es que mi hogar, mi configuración de hogar es una configuración muy difícil, yo quiero decirle que Dios está de tu parte, que Dios está en esta hora trayendo esta palabra para traer una luz de esperanza a tu corazón. Y si nosotros, por la gracia del Señor, no hemos pasado por la necesidad, como en el caso nuestro, 33 años de casados, y nuestro hogar permanece estable, que nosotros también empecemos a ver con un ojo de misericordia a aquellos que no han tenido la dicha de poder pasar por la dicha que nosotros estamos pasando. Y que nosotros podamos ser modelo y mentores de aquellas familias que se están levantando. Y que las familias reconstituidas que se levanten en este tiempo, acá en Lighthouse, acá en nuestra ciudad, que nosotros impactemos de una manera especial para poder decir, a partir de ahora, todo aquel patrón negativo que había sido sobre nosotros, se termina y se acaba. Porque a partir de ahora nuestra familia, de una mano o de reconstituida o ensamblada, va a empezar a ser una familia que honre y bendiga a las generaciones en la bendición de Dios. ¿Quiere usted creer conmigo esto en esta mañana? De que tu familia es un foco de bendición. Ya no es tiempo para que nosotros estemos mirándonos y compadeciéndonos de las cosas que pudimos haber hecho y no hicimos. Es el tiempo de que nosotros nos levantemos y digamos, hasta aquí, ya no más.
A partir de ahora mi generación será una generación bendita. Y mis hijos y los hijos de mis hijos encontrarán la bendición que proviene del Señor. La gloria sea para Él. Tenemos a Jacob también. Jacob tuvo hijos con Lea, con Bilhá, la sierva de Raquel, con Silpa, la sierva de Lea, y al final logró tener prole también con Raquel. Imaginemos lo difícil que resulta una dinámica de tener una mamá en casa. Imagínense lo que es tener 4 mamás en casa. Y todas ellas queriendo figurar. Y todas ellas, ¿verdad? Diríamos en este tiempo, rajando. Yo soy la mejor, ¿verdad? Aunque se dice que Lea era la más fea. Y eso no solo porque suena en verso nada más. Pero siempre se ha dicho eso. Pero encontramos entonces esas dinámicas que atentaban contra la unidad familiar. Y de ese núcleo familiar Dios sacó la línea mesiánica. La línea. Dios preservó esa sangre para que a través de los siglos pudiera ser capaz de que de los lomos de Abraham, de Jacob y de cada uno de ellos saliera el que iba a ser Mesías, nuestro Salvador. La gloria es para Él. Más adelante encontramos a Booz y a Ruth. Ruth era una viuda, Ruth era moabita, su suegra y sus hijos habían migrado a Moab. Y estando allá en Moab hay una gran tragedia, muere el primer esposo de Ruth, muere su cuñado también, y las 2 nueras junto con la suegra deciden volver porque escuchan que Dios está visitando nuevamente la tierra de Israel. Y cuando las gentes se vuelven a Dios, encontramos la bendición. Amén. Y esa gente se vuelve, siendo Ruth una viuda, en necesidad financiera grande, ahí ella encuentra la oportunidad de volver a levantar un hogar. Llega Booz, se enamora de ella, hace todo lo posible para ganarse no solamente su corazón, sino el derecho de llegar a ser su esposo. Y de esta relación nace Obed. Y dice Ruth, capítulo 4, verso 16, si no me equivoco. Dice que Noemí era la suegra, la ex suegra, la suegra de su primer matrimonio, tomó a aquella criatura y dice que en su corazón decidió no solamente criarlo como un nieto, sino tomarlo como su propio nieto. Cuando yo cambio mi actitud dentro de una familia reconstituida, las cosas tienen que mejorar. Y esta mujer fue bendecida por Dios. Ruth, que no era una israelita, de Ruth salió Obed, de Obed nace Isaí, y de Isaí nace el que llegó a ser el rey David. De David se menciona que tuvo 19 hijos con distintas esposas. Yo me cansé de contar la cantidad de esposas y concubinas, decidí no poner el número de esposas y concubinas con las cuales tuvo. Pero se menciona 19 hijos. Esto lo encuentras en primer libro de Crónicas, capítulo 3, del 1 al 8. Encontramos allí entonces que las dinámicas tan diferentes y tan particulares de una familia ensamblada se dieron también en la casa del mismo rey David. Y termina Mateo capítulo 1 en el verso 14 o 15 por ahí, termina diciendo que de esta línea mesiánica, de esta línea nos nace Jesús, de José y de María. Y para terminar de acabar, Jesús nace en un hogar donde va a ser criado por un padrastro. Estas dinámicas las encontramos de una manera muy especial, de verdad, a lo largo de la Escritura. Y nosotros como iglesia tenemos que hacer algo. Así que la pregunta siguiente a contestar es, ¿qué se puede o qué debemos hacer como iglesia para este tipo de familias que es algo tan común en nuestra sociedad? Número 1, y aquí viene un reto para cada uno de nosotros como iglesia. Y tú que nos estás mirando en redes sociales, igual, es un reto para que nosotros, los que estamos en Cristo, empecemos a cambiar nuestra manera de ver y nuestra manera de pensar con respecto a qué vamos a hacer con las familias reconstituidas. Número 1, debemos integrarlas. Debemos quitar la etiqueta de familia de segunda categoría. Debemos colocarlas a la altura de una familia de bendición, porque toda familia reconstituida tiene el potencial de ser hecha una familia de bendición. Así como toda familia de primera, digámoslo así, de
una familia que nace de 0 kilómetros, podemos también tener la posibilidad de errar en el blanco y de fallar y de convertirnos no en bendición, sino más bien en tropiezo para las siguientes generaciones. Toda familia reconstituida, toda familia aquí en Lighthouse y en la comunidad acá que nos rodea, toda familia reconstituida tiene el potencial de ser hecha una familia de bendición. Y yo quiero que en esta hora usted pueda, si usted es parte de una familia reconstituida, si tú hoy acá eres hijo que está siendo criado en una familia reconstituida, ¿sabes cómo le dicen a los chicos que están siendo criados en dinámicas de familias reconstituidas? Se les dicen los chicos en una licuadora, porque dicen que es algo tremendo ver ahí las dinámicas que papá, padrastro, mamá, la otra, que tienen 6 abuelos y hay chiquitos que no tienen ninguno. Ese tipo de dinámicas a veces tienden a confundir a los chicos que están creciendo. Yo quiero decirles a ustedes, jóvenes y niños que hoy están acá, quiero decirles que ustedes son valientes, ustedes son gente llamada a marcar una diferencia. Ustedes no tienen por qué repetir tal vez los patrones negativos que sus papás o sus abuelos repitieron, sino que ustedes hoy en Cristo pueden hacer desde ya, a pesar de que sean jovencitos de edades muy tiernas, desde ya pueden hacer un pacto con el Señor para que sean ustedes quizá la primera generación de una multitud de generaciones que va a bendecir a la familia en la cual usted hoy está. ¿Dice amén a esto? Créalo. Créale, y usted papá que es parte de una familia reconstituida, no cría a sus hijos pensando o escondiendo lo que realmente pasó. En realidad el Señor hoy nos motiva a nosotros a que nosotros podamos ver que la dinámica que Él quiere sembrar en nosotros es una dinámica para traer bendición. Todas las familias de la tierra. ¿Puede usted decir, mi familia es una familia bendecida? Dígalo conmigo. Mi familia es una familia de bendición. Y tú que estás mirándonos también, tu familia puede llegar a ser una familia de bendición. Es más, Dios quiere que en este tiempo tu familia sea una familia de bendición. Y queremos orar al final de este pequeño mensaje para que tu familia tenga una transformación y que la palabra del Señor de este tiempo pueda transformar tu corazón y que puedas verte a partir de ahora como el primero de una multitud de generaciones que van a repartir la imagen de Dios en bendición. Así que lo primero que podemos hacer es integrarlo. Lo segundo que vamos a hacer es atender a estas familias. Necesitamos generar recursos, necesitamos entender y atender las dinámicas difíciles y especiales que se generan a lo interno de estas familias y aprendiendo de ellas poder darles el acompañamiento como iglesia para que se transformen en familias saludables. Y lo último que debemos hacer es proteger y fortalecerlas mediante principios divinos. Muchos de nosotros hemos errado en nuestro constituir familias porque hemos sido ignorantes, adrede o sin querer queriendo, pero hemos sido ignorantes de los principios que han de constituir una familia en Dios. Pero si como iglesia y como padres nosotros nos esforzamos, no solo para entender y comprender estos principios, sino para vivir estos principios y modelarlos a las siguientes generaciones, empezaremos a ver dinámicas diferentes en el transcurrir de nuestro ser familia. Y quiero ir terminando con 4 consejos, así lo he puesto, 4 consejos para tener una familia ensamblada saludable. Y déjeme decirle que estos 4 consejos son funcionales también para cada uno de nosotros que no estamos viviendo en estas relaciones. Número 1, mire hacia arriba. Sea capaz usted de mirar hacia arriba. ¿Qué significa esto? Busquemos el poder redentor de Dios, de Cristo, en el poder del Evangelio. Ese poder redentor de nuestras dinámicas de autodestrucción familiar para empezar a constituir a partir de ahora, tal vez en una segunda o tercera oportunidad que estamos teniendo en nuestras manos, empezar entonces y hacer las cosas como Él quiere que las hagamos. Puestos nuestros ojos en Jesús, dijo Pablo. Puesta nuestra mirada en Él, mirando hacia el cielo, mirando hacia arriba. No veamos a los demás, no veamos lo que está sucediendo y lo que dicen de nosotros. Pongamos nuestros ojos hacia arriba, de tal manera que nosotros podamos
encontrar en Él la palabra, el mensaje y los principios que necesitamos para salir adelante. Es necesario entonces que nosotros pongamos nuestros ojos hacia arriba. Hay un pastor amigo nuestro que él es parte de una familia reconstituida. Su esposa, su actual esposa, él estando soltero, le fue presentada una chica viuda, una joven viuda que tenía una niña en sus brazos. Y se la presentaron con premeditación, alevosía y ventaja, yo creo. Que se lo presentaron para que él se hiciera cargo de aquella viuda. Y en realidad se enamoraron y hoy por hoy son una pareja de pastores exitosos, amigos nuestros. Y esta chica, en algún momento, siendo ya una mujer adulta, ella creció y siempre tuvo la figura de nuestro amigo como la figura de su papá. Y ella se crió. Ella tiene 2 hermanos más, hijos de padre y madre, hermanos de padre y madre. Pero ella como inserta, como aquella que venía dentro del paquete con la cual este amigo pastor se casó, ella nunca sintió en ningún momento el ser tratada de una manera diferente. Cuando ella fue adulta, ya profesional, ella para un día del padre le trajo un pergamino al amigo nuestro. Y el pergamino lo que venía era un oficio, el protocolo de un abogado, un oficio protocolizado, donde ella oficialmente dejaba su apellido inicial y formalmente asumía el apellido de nuestro amigo. Yo me imagino, y cuando pienso en eso se me hiela la sangre todavía, se me para el pelo. Qué regalo más lindo, una mujer consciente. Y ella, en medio de esta dinámica que pudo haber sido una dinámica nociva, ella pudo encontrar el corazón de un padre en aquel que no lo era. Y él fue padre, él es padre de esta joven. Bueno, ya hoy es una mujer casada con hijos y todo, pero él sigue siendo el papá de esta joven. Así que miremos hacia arriba. Hermanos, si tú estás en una dinámica de familia ensamblada, no mires a tu alrededor. Pon tus ojos al cielo. De Él viene tu ayuda. Y yo sé que la comunidad de la iglesia va a estar apoyando tu dinámica para que tú puedas encontrar el éxito en tu relación familiar. Segundo consejo, mire hacia adentro. Mire hacia adentro, ¿para qué? Para que usted pueda hacer ajustes a sus expectativas y usted pueda redefinir la visión de familia con la cual usted ha venido transcurriendo. Puede que tal vez perdiste la primera oportunidad, la segunda, la tercera, no sé cuántas oportunidades de constituir una familia has tenido y te han salido mal. Pero es necesario que miremos hacia adentro, para cambiar nuestra expectativa, cambiar no solamente el poner los ojos arriba, sino cambiar también nuestra actitud y cambiar nosotros y el poder empezar a partir de este tiempo, nosotros hacer cambios significativos en nuestras relaciones familiares. Es importante que nosotros veamos que no importa cuál haya sido nuestro contexto, y cito de ejemplo a David y Betsabé, que están ahí en Mateo capítulo 1. David y Betsabé empezaron su relación en medio de un pecado. David siendo un hombre casado, Betsabé siendo una mujer casada. David desea en su corazón, nace la lujuria en su corazón, y no solamente tiene un encuentro sexual íntimo con aquella mujer, sino que al darse cuenta que está embarazada, entonces manda de alguna manera a liquidar a su esposo y lo manda a matar en batalla. De esa relación, ese primer hijo no es hábil, el chico muere, pero luego de otros tantos hijos que tuvieron David y Betsabé, nace Salomón, y Salomón llega a ser rey. Y Salomón es capaz, por eso yo creo que toda dinámica familiar, no importa lo tóxica y nociva que haya sido, tiene una esperanza en Dios. Y yo esperaré que usted por lo menos en su corazón diga amén. Hay una esperanza en Dios para toda relación tóxica o nociva en nuestras casas. Porque Salomón escribió esto, y cuando yo escucho lo que Salomón escribe, él lo está diciendo por el ejemplo que tuvo en Betsabé y en David. En Proverbios 1, 8, 9 dice: oye, hijo mío, la instrucción de tu padre,
y no menosprecies la dirección de tu madre, porque adorno de gracia serán a tu cabeza y collares a tu cuello. De alguna manera, aquella relación entre David y Betsabé, que nació como algo tóxico, como algo pecaminoso, algo que le pudo haber costado la vida al rey, eso se convirtió en un asunto de bendición. Y quiero aclarar algo en este punto, y es que no estamos promoviendo, ni estamos diciendo, ni dando libertad para que hagamos lo que queramos. Sencillamente es que lo que tenemos en este momento, tenemos que hacerle frente. Y algo de lo que tenemos que hacer frente es a que nosotros no podemos y no debemos dejar de lado el dar batalla por salvar relaciones, por salvar matrimonios. Ese es nuestro trabajo principal. Como iglesia estamos llamados a que nosotros hagamos una batalla por nuestras familias para que éstas no padezcan. Tercer consejo, dice, mire al lado. O sea, mire a la persona que tiene al lado. Haga de su relación conyugal actual, haga de ella su relación de mayor prioridad. Quizá anteriormente fallaste o quizá perdiste a tu primer cónyuge porque eres viudo o viuda, pero haga en este tiempo de su pareja la prioridad en su vida. Dios primero, después tu pareja, después los hijos. Cuando nosotros cambiamos ese rol dentro de nuestra dinámica familiar y estamos en una segunda oportunidad conyugal, pero cambiamos y sustituimos esta prioridad, nuestra relación tiene una posibilidad muy alta de fallar. Pero si usted es capaz de ver y fortalecer su lazo como esposo, como nuevo esposo, nueva esposa, usted puede salir adelante porque Dios va a apoyar las dinámicas que nosotros estamos trabajando. Y finalmente, una palabra para aquellos que son padrastros o madrastras. Número 1, ame incondicionalmente. Ame a aquellas personitas con las cuales usted decidió enfrentar la tarea de hacer familia. Sea una figura presente, no sea ausente. Tenga cuidado con las cosas y cómo disciplina, pero sea una figura presente, que aquella personita, aquel joven, aquel niño, aquella niña pueda decir, este hombre, esta mujer está haciendo lo mejor para mí. Y finalmente, como lo he dicho, maneje con cuidado los asuntos relacionados con la disciplina. Debemos concluir en esta hora diciendo, número 1, lo primero es que no estamos avalando ni siendo permisivos para que entren olas de divorcio y recasamiento en nuestras iglesias. Para nada. Estamos comprometidos con trabajar para salvar familias. Yo creo fervientemente en mi corazón que el poder de Dios plasmado en el Evangelio es suficiente no solamente para transformar la vida de una persona, sino para cambiar las dinámicas tóxicas de cada uno de nuestros hogares. Así que estamos llamados y estamos enviados primeramente a rescatar esa relación original que es el plan y la voluntad perfecta de Dios. Pero si no se dio así, nosotros entonces tenemos que tener claro que debemos atender y fortalecer las relaciones de aquellos que están dando pie a una segunda o a una tercera oportunidad. Dios está en medio de esas familias. Dios tal vez no estuvo de acuerdo con las formas en cómo se dieron estas situaciones, pero una vez dada, Dios está en medio de estas familias. Y por eso es que nosotros entonces tenemos que volvernos a Él para dejar de lado todo aquello que tiene que ver con nuestra carga de pecado y entregarla a Él y decir, esto que pasó en algún momento, delante del Señor hacemos compromiso de que nunca más va a volver a suceder. Así que entonces las familias que han resuelto estas dinámicas deben ser tratadas como lo que son, como familias. No son de segunda clase, tampoco quedan fuera de la promesa del Señor. Su familia, aunque sea una familia ensamblada, es una familia en la cual la bendición de Dios está dispuesto a morar en ustedes. Debemos tener claro que si el Señor es suficiente para nuestra restauración, urge entonces que nosotros hoy, los que estamos viviendo, sea una familia reconstituida o no, pero los que estamos viviendo dinámicas familiares, hagamos voto de dar por terminado todos aquellos
dinámicas tóxicas que están afectando nuestras relaciones. De tal manera que nuestro compromiso en Dios es poner fin a estas cadenas de malos patrones heredados y volvernos a Dios para, a partir de nosotros, heredar bendición a la siguiente generación. Y la clave bíblica para normalizar las relaciones familiares es, ha sido y será el que nosotros, con un corazón honesto y abierto, nos acerquemos a Dios y dejemos que Él nos restaure. Yo quiero en esta hora bendecir las familias de este lugar. Y de una manera particular quiero orar por las familias de los que están mirándonos a través del internet. Pero las familias que están en este lugar, yo quiero y tengo una impresión en mi corazón de que quiero bendecirles. No importa si son familias reconstituidas o son familias de primer ensamble. Lo importante es que Dios desea que en nosotros, en nuestras casas, more la bendición. Mi oración va a ir dirigida a esto. Va a ir dirigida a que tengamos claridad en nuestro corazón y conciencia en nuestro ser de que no hemos sido llamados a padecer asuntos tóxicos, asuntos dañinos en nuestras relaciones. Hemos sido llamados a que la presencia de Dios habite en nuestras casas. Si tú quieres recibir una bendición en tu familia, yo te voy a pedir que te pongas de pie. Si quieres una bendición en tu casa, en esta hora, los que estamos aquí en el templo, nos vamos a poner en pie. Y vamos con nuestro ponernos en pie. Y quiero invitar en esto también no solamente a papás y mamás, quiero invitar también a todos los hijos, sean niños o sean jovencitos, o sean hijos adultos que estamos viviendo a dinámicas tóxicas en nuestra casa, que usted hoy en esta hora pueda decir, yo quiero darle una oportunidad a Dios. Y que el Dios de la familia sea el Dios de tu familia, sea el Dios que bendiga tu casa, el Dios por el cual somos nosotros hechos herederos de bendición. Yo quiero bendecir tu casa y al final solamente quiero tomar unos minutos para bendecir las casas de los que están mirándonos por televisión. Pero hoy los que están acá, los que están aquí presentes, reciban del Señor esta palabra. Y es que en Él, en Cristo, han de ser benditas todas las familias de la tierra. Y tú eres parte de ese grupo al que Dios ha decidido bendecir. ¿Quiere creer conmigo en esta hora? A aquel que creyere, todo le es posible. Y en esta hora yo solamente quiero ser un foco de bendición y quiero bendecir tus dinámicas hogareñas para que la gracia del Señor se haga patente en tu vida, en tu casa, y que aprendas de Él cómo llevar a las siguientes generaciones la bendición que alcanzó a la familia de Jesús. Padre, en esta hora, por la gracia que tú pones, Señor, en tu palabra primeramente, quiero bendecir las familias aquí en Lighthouse, Señor, en Lifehouse. Quiero bendecir, Señor, esta casa espiritual. Quiero bendecir, Señor, este lugar en el cual familias se congregan, Señor, y familias vienen acá a encontrar en ti reposo, Señor. Dios, yo sé que no solamente las familias ensambladas son las que están teniendo dificultades. Y yo quiero bendecir a cada familia, los que estamos acá. Porque tal vez hemos fallado. Porque tal vez en algún momento dejamos entrar el divorcio en nuestra casa. Porque tal vez cuando estos asuntos llegaron, nosotros dijimos, ¿qué hicimos mal? ¿Qué dejamos fuera? Señor, ¿por qué? ¿Por qué? En realidad es que vivimos en un mundo injusto, Señor, pero en todos aquellos que anhelen y deseen que la bendición del Señor more, encontrarán sus casas como casas de bendición. Así que yo bendigo tu casa, ahí donde estás. Y me gusta ver manos estrechadas, familias abrazándose. Me gusta eso. Porque tu casa en esta hora es una casa de bendición, no por lo que yo estoy diciendo, sino porque la palabra ha decretado, ha proclamado que en Él, en Cristo, y si tú tienes a Cristo en tu corazón, entonces tu casa tiene el potencial de ser una casa de bendición.
recibe la bendición de Dios. La bendición del Dios Todopoderoso está morando con ustedes. Tal vez puedes decir en esta hora: tú no conoces las dinámicas de mi casa. No, no las conozco. Pero hay un Dios en los cielos y aquí en la tierra que no solo está consciente de cuáles son esos patrones que están viviendo, sino que tiene en sus manos el transformarlos y convertirlos en bendición. La gracia del Señor toque cada hogar en este lugar, y todos los hogares de esta congregación sean hogares benditos en Él, para la gloria del Señor. Y quiero por unos instantes nomás dirigirme a ti que nos estás sintonizando. Tal vez te tropezaste con esta transmisión, alguien te recomendó esta semana a la familia, y quiero decirte que tu casa puede ser una casa de bendición. Basta tan solo que le digas al Señor: Señor, entra, yo quiero experimentar la bendición que viene a través de tu casa, a través de tu toque para con nosotros. Y quiero en esta hora recibir la bendición. Y quiero orar para que la paz de Dios more en tu corazón. Basta con que tú le invites y le digas: entra a mi corazón. Y habiendo dicho esto, yo quiero bendecirte. Padre, bendigo las casas de esta comunidad, de esta casa que hoy nos está permitiendo ingresar a través de esta conexión virtual, para que la casa de aquel que está mirando, aquel que está escuchando, esa casa, ese espacio físico que está escuchando mi voz en este momento, sea impactada por el poder de Dios y sea tocado por la gracia del Espíritu Santo. Oro, Dios, para que ellos puedan, Señor, en medio de su necesidad, abrir su corazón a ti. Y tú, Señor, que siempre estás dispuesto, puedas encontrar y recibir esta oración, esta súplica con gran gozo, y suplir la necesidad que en esa casa que hoy está escuchándonos requiere y necesita. Bendigo tu casa. Si tú que estás allí, tú que me estás mirando, tu casa es bendecida. Basta con que solamente le digas al Señor: entra a mi corazón, transforma mi vida, transforma mi mundo, cambia mi manera de ver lo que debo vivir. Y entonces, solamente entonces, encontrarás la paz en Él. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga tu casa y bendiga esta casa espiritual, para que la gracia de Dios abunde en ustedes y que podamos dejar bendición a las siguientes generaciones. Somos una iglesia bendecida. ¿Dicen amén? Somos una iglesia bendecida y somos bendecidos para llevar bendición a otros. Que el Señor Dios Todopoderoso bendiga sus vidas en esta hora. Amén.